A continuación, veremos algunos de los antecedentes de los medios de comunicación más importantes. El telégrafo. El telégrafo es un aparato o dispositivo que emplea señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados, como con el código Morse, mediante líneas alámbricas o comunicaciones de radio. Fue Joseph Henry quien en 1829 construyó el primer telégrafo. Sin embargo, la persona que le dio impulso fue el estadounidense Samuel Morse, quien inventó un código que llevaba su nombre. El telégrafo utiliza un código o lenguaje de puntos y rayas con el que era posible transmitir cualquier mensaje en clave. Se le llama clave Morse y representaba las letras del alfabeto y los números. El telégrafo fue el primero de otros medios de comunicación que lograron acercar los lugares por muy distantes que estuvieran y permite tener información en muy poco tiempo. El alfabeto clave Morse fue perfeccionado en los siguientes 30 años y aún se utiliza hoy en diversos países. El telégrafo fue el más importante medio de comunicación de enlace rápido hasta que apareció el teléfono. Tales de Miletos fue el primero que cerca del 600 a.C. conociera el hecho de que el ámbar al ser frotado adquiere el poder de atracción sobre algunos objetos. Pero Hilbert fue el primero en aplicar el término electricidad del griego electrón igual a ámbar. En 1752, Benjamin Franklin demostró la naturaleza eléctrica de los rayos. Desarrolló la teoría de que la electricidad es un fluido que existe en la materia y su flujo se debe al exceso o defecto del mismo en ella. Existen diferentes maneras de producir electricidad, y una vez conocida la diferencia entre electricidad y electrónica, se puede deducir que todo aparato electrónico necesita electricidad, mientras que no necesariamente un aparato eléctrico tiene que ser electrónico. De esta manera, para todo proceso de transmisión de información a distancia, es necesaria la electricidad. Es así como las telecomunicaciones y energía se ven envueltas en un proceso en el que ambos sectores se nutren de las ventajas de cada uno. Es decir, las telecomunicaciones necesitan electricidad para completar el proceso, mientras que la electricidad requiere de las telecomunicaciones para mejorar de innovaciones en sus servicios. La fotografía en la comunicación. Desde su invención en 1839, las facultades únicas de fotografía de descripción visual se han usado para registrar, reportar e informar. La gente prefiere ver las cosas con sus propios ojos, pero cuando este es imposible, la cámara puede frecuentemente servir para el mismo propósito. No es cierto que las fotografías nunca yacen, pueden falsearse o manipularse. No obstante, una fotografía puede llevar medida fuerte de autenticidad y convicción. Como medios no verbales de comunicación, la fotografía puede superar las barreras de idioma y comunican mediante símbolos visuales universales. Las fotografías se favorecen con su uso en los medios masivos. Hoy son reproducidas por billones y pueden encontrarse en todos lados, en las páginas de periódicos, las revistas, libros, catálogos y prospectos, en exhibición en carteleras, ventanas de negocios y carteles y emitidas en la televisión. El fonógrafo es un medio de comunicación que se puede clasificar como primera generación, junto a la radio civil, el teléfono, el telégrafo y el correo. El fonógrafo utiliza un sistema de grabación mecánica análoga en el cual las ondas sonoras son transformadas por vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. El 2 de diciembre de 1889, un representante de la casa Edison grabó una interpretación del compositor Johannes Brahms. El camino. Un camino designa toda vía de comunicación entre dos puntos. Se aplica a las vías terrestres de comunicación. Los caminos son bienes de dominio público de la nación, provincia o municipio y de aprovechamiento común, que a lo largo de los años han facilitado la comunicación entre dos puntos. Es de creer que desde el momento en que los pueblos se fueron relacionando entre sí, se fueron estableciendo rutas para facilitar la comunicación y que se establecieran reglas de policía para su conservación y aseo. Los primeros constructores de caminos aplicaron su técnica probablemente en la misma región del Oriente Medio donde apareció la rueda y el animal de tiro. Es de suponer que sintieran la necesidad de allanar el terreno efectuando pequeños desmontes y rellenando ondeadas. El camino tiene un origen histórico de millones de años atrás.
Desde su surgimiento, el hombre ha buscado las más diversas formas de comunicar sus ideas y pensamientos. El transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más rápidamente se desarrolló. Tras la Segunda Guerra Mundial, los transportistas aéreos comerciales recibieron incluso un mayor impulso cuando los propulsores de los aviones se hicieron más grandes y eficientes. Un avance importante tuvo lugar en 1958 con la inauguración por parte de las líneas aéreas británicas y estadounidenses del avión a reacción para el transporte comercial. El avión desempeña un papel muy importante dentro de la comunicación, porque a través de que se mueve comunicar de lugar a otro vía aérea también existen diferentes aparatos que nos permiten mantenernos comunicados, ya sea a través de radio o televisión, entre otros. El automóvil. La historia del automóvil involucra la serie de eventos, innovaciones y conocimientos científicos y tecnológicos que dieron nacimiento al automóvil. Son los eventos que le permitieron evolucionar y convertirse finalmente en lo que hoy forma parte de nuestra vida cotidiana. Llamados carros, autos o coches, los vehículos automotores terrestres son una de las más exitosas invenciones del ser humano en lo que a desplazamiento terrestre se refiere. El desarrollo del automóvil no hubiese sido posible sin los adelantos tecnológicos e industriales que conllevó a la revolución industrial, entre ellos, por ejemplo, la máquina de vapor, que permitió la invención de los trenes y a la vez los primeros intentos del automóvil. El automóvil respondió al deseo de transportar materiales o pasajeros a lo largo de grandes distancias y también a mayores velocidades. Sin embargo, no fue el primer invento humano que intentó dar respuesta a ese deseo. Previamente existían carretas tiradas por animales robustos, lo que se conoce como tracción a sangre. Este transporte tenía el inconveniente de las limitaciones físicas del animal. Muchas gracias por su atención.